Bueno, buenos días chicos. Buenos No días, sé quién está, profe. quién no está. Evelyn está, el resto no sé. Buen día, profe. Voy a empezar aunque sean pocos porque hay que hacer un cambio. Me encargaron una actividad a las 10, así que por eso esta vez arranco más temprano. Eh, la pregunta de rigor antes de empezar la clase es, ¿tienen alguna duda respecto de la bibliografía? Si pueden prender la cámara, aunque sea uno, sería algo agradable para mí, porque si no estoy dando clases a carteles. Y es algo que no me gusta. Así que pediría, por favor, eso. Gracias, Ignacio. ¿Alguna duda de lo que vimos hasta la clase pasada? Bueno, que callo otorga, dice el dicho. Un minuto. La clase pasada habíamos empezado a ver del conjunto de actividades. Disculpen que me como un caramelo, pero me bajó el azúcar. El conjunto de actividades que realiza la administración pública, tan heterogénea, muchas actividades de tipo material, son muchos hechos, y unos cuantos actos, internos y externos. Entonces tratamos de hacer una clasificación de índole jurídica teniendo en cuenta, en primer lugar, lo que es relevante para el mundo del derecho, que todo lo que acontezca tenga consecuencias jurídicas. En la medida en que no las tenga, para el mundo del derecho eso no es relevante. Es como si estamos en una clase de zoología y descubrimos que lo que estamos estudiando es un vegetal, no nos interesa. Hasta ahí estamos bien. Entonces, clasificamos esa actividad material que pusimos en el mundo de los hechos de la actividad formal, la que suele realizarse por escrito, y dentro de esa actividad formal, primero clasificamos la actividad interna de la administración, todo eso que acontece en el marco procedimental de cuando la actividad administrativa se inicia y que culmina con el llamado acto jurídico, al cual pudimos a su vez subclasificar en tres especies. Y así fuimos que vimos que existían contratos administrativos en la medida en que para el nacimiento de ese acto se necesitara el consentimiento del administrado, y los actos unilaterales de carácter general, o el acto administrativo propiamente dicho de carácter individual, de acuerdo a quién fuera el destinatario. ¿Esto les quedó alguna duda? ¿Algo que quieran repasar? Bueno, veo que no. No, profe. Gracias. El tema siguiente es cuáles son los caminos que tiene la administración pública para manifestar su voluntad. También teniendo en cuenta esto desde un punto de vista jurídico, porque en el mundo de las artes audiovisuales, en el mundo de la comunicación, o sea, es una afirmación que puede tener múltiples respuestas, pero acá lo que me interesa es si la administración tiene que expresarse, si la administración tiene que
llevar a cabo esa actividad material que son los hechos, o si la administración tiene que llevar a cabo o llevar adelante esa actividad formal. Formal, cuando yo hablo de formal, ¿ustedes qué entienden? Que para mí es obvio y por ahí para ustedes no. Que por escrito. Exactamente. Cuando en el mundo del derecho se habla de formalidades, siempre tengan en cuenta que nos estamos refiriendo a la manera en que se exterioriza la actividad jurídica. Y las maneras son dos, o verbal o escrita. Y la escrita puede ser formal desde un punto de vista probatorio, yo lo hago de manera escrita para probar su existencia, o formal solemne cuando se necesita una forma específica sin la cual el acto ni siquiera existe. Entonces, cuando hablo de actividad formal es porque es una actividad netamente escrita. En el mundo de los actos administrativos o de los actos jurídicos de la administración o de los actos realizados en ejercicio de la función administrativa, el principio, la regla, es que sea todo por escrito. ¿Por qué? Porque estamos ante una persona jurídica de carácter público cuya existencia está destinada a trascender, y la mejor manera de llevar un registro de lo que aconteció es por escrito. Y si no, fíjense que eso es íncito a la naturaleza del hombre. Si uno analiza monumentos históricos, va a encontrar inscripciones en escritura cuneiforme, jeroglífica, ideográfica, lo que sea, donde el sujeto que vivió en ese momento lo que quiere no solamente es dejar una obra arquitectónica, sino además contar qué fue lo que pasó. Es muy interesante cuando uno analiza la historia de las pirámides, los papiros que se encuentran donde cuentan cuántas garrafas de cerveza se tomaban, cuánto ajo, cuántas cebollas se tomaban, cuánto pan se consumía. Lo que trataban de hacer era dejar para la posteridad un registro de cómo se había hecho eso. Bueno, eso es íncito a la naturaleza del hombre. Y aún hoy en día sigue aconteciendo. No tanto para la existencia, sino más bien para la prueba. Hoy ya no se hará en una piedra tallada, ni siquiera en papel, sino que seguramente lo haremos en soporte digital. Algunos actos esenciales igual se siguen realizando en soporte papel, por una cuestión de seguridad. Pero en el mundo digital, hoy ya no estamos frente a un documento que tendrá un papel, sino que estará en un soporte de otras características como lo es lo del mundo digital. Hasta ahora éramos la actividad, pero para realizar esa actividad, ¿la administración la realiza de cualquier manera? No, lo que plantea el autor es que se abren dos alternativas que parecerían opuestas, pero que son complementarias. Porque si uno analiza el concepto de regulación y el concepto de discrecionalidad, parecería que son conceptos antitéticos. La regulación habla de normas que me indican lo que debo hacer, en tanto que la discrecionalidad hace referencia a libertad para elegir lo que más me conviene. Entonces parecería que fuera antitético este concepto de la norma frente a la libertad. Y la realidad es que, si leyeron la bibliografía, habrán visto que regulación y discrecionalidad no son situaciones que se den absolutamente de manera exclusiva, sino que en el mundo de la administración la actividad es en parte reglada y en parte discrecional. Lo que marca que esta aparente
oposición en realidad no es tal y que son conceptos que figuran de manera complementaria. Vamos a analizar ahora con un poquito más de detenimiento. Cuando la administración actúa, sáquense de la cabeza la imagen de un robo a mano armada y el policía actuando fuera de su territorio para detener un ilícito. O sea, en general, o casi siempre, la administración actúa de manera reglada, porque, lo vamos a ver en la clase que viene, la administración, es decir, todos los órganos que ejercen función administrativa. Abro un paréntesis, recuerden que no solo es la administración pública o el poder ejecutivo, sino también residualmente el poder legislativo y el poder judicial cuando no están ejerciendo la función que les es propia, que es la legislativa o la judicial. Es decir, cuando hay ejercicio de la función administrativa, el Estado, a través de sus órganos, actúa bajo una regla que es la regla de la competencia. La competencia se parece a la capacidad de las personas, porque la competencia lo que hace es habilitar a actuar. Salvo, que eso lo vemos en la clase que viene con un poquito más de detenimiento, mientras que la capacidad aplica la regla de que yo tengo permitido, yo puedo hacer todo aquello que no me es expresamente prohibido. La competencia funciona de manera inversa. Yo tengo en principio todo prohibido y solo puedo hacer aquello que me es permitido. Se los paso en un ejemplo. En mi vida privada, como persona, yo puedo hacer lo que quiero, salvo que la ley me prohíba específicamente contactar con mi esposa o, en el caso mío como escribano, actuar en los supuestos donde actúa mi familia de sangre hasta el 4º grado, etc. Pero, como profesor de Derecho 3, donde ejerzo una competencia otorgada por la Universidad de Luján, yo solo puedo dar clases de Derecho 3. En principio todo lo demás me está vedado. Solo tengo permitido aquello para lo cual soy competente. ¿Logran entender esta diferencia? Sí, profe. A ver, si ustedes trabajan en la mesa de entradas del registro civil, solo van a poder hacer las funciones que les son inherentes a la persona que trabaja en mesa de entrada del registro civil. ¿Me entienden? Si les pidieran que hicieran algún trámite que lo tienen que hacer un superior u otra área, ¿lo podrían hacer? Y no, si solamente se es competente para esa función en el puesto, no. Exactamente, en principio no. Para que lo pudieran hacer tendrían que tener una habilitación especial de competencia. Ejemplo, suplencia. Yo doy clases de Derecho 3, pero falta el profesor de Derecho 1 y me dicen estar con una suplencia. Piensen en eso como las maestras. Cuando entraba la maestra suplente, ¿quién es la maestra a cargo del curso? La designada. Solo puede ella dar clases, ¿entienden? Apliquen ese ejemplo para lo que es la administración pública. ¿Por qué? Porque la administración pública, en general, su accionar está reglado. Reglado quiere decir que está sometido a reglas. Reglas ¿qué sinónimo podríamos utilizar? Medición de los actos. Más que esa definición, cuando yo hablo de reglas, ¿qué se le viene a la cabeza? Regulación. Regulación. ¿Qué más? ¿Cómo se regula? ¿A través de qué?
Normas, leyes. Bien, normas. ¿Por qué te digo normas, Mayra? Porque normas y leyes son conceptos equivalentes. No. Perfecto. Es por eso. ¿Por qué te digo normas? Porque las normas, pues, es el género que incluye a la Constitución, a las leyes propiamente dichas, a normas reglamentarias como los decretos, a normas de carácter inferior como las instrucciones o las circulares, etc. Entonces, la regulación proviene de normas. Algunas normas son de carácter legislativo, otras son de carácter reglamentario, otras son de carácter constitucional. Pensemos en las atribuciones prohibidas al presidente de la nación, cuando dice no puede dictar decretos de necesidad y urgencia y crear delitos a través de esta norma. Lo que está haciendo es una definición diciendo para esto es incompetente. Bueno, la regulación de la administración pública es normativa, es decir, proviene de normas de carácter general. Algunas serán de origen constitucional, otras serán de origen legislativo y otras serán de carácter administrativo, por lo que veíamos la clase pasada, los llamados actos de carácter administrativo de carácter general. Si provienen del Poder Ejecutivo, se los denomina decretos, y existen otras de carácter inferior como circulares, instrucciones, interpretaciones, etc. La primera forma de regulación que tiene la administración pública es la llamada regulación directa. En el caso de la regulación directa, hay una norma que concreta y específicamente le indica al órgano administrativo el contenido de su actuación y de esta manera le indica. Son 4 supuestos. La competencia, es decir, las atribuciones que tiene y las actividades que puede realizar. El objeto de su actividad, concretamente, ¿qué es lo que tiene que hacer? El procedimiento que debe seguir y la forma en la que debe actuar. Y cuando hablo de forma, no hablo de la manera, sino que hablo de la forma en cuanto a instrumentación. La regulación directa, entonces, es una norma que predetermina a la administración o al órgano administrativo qué competencia tiene, cuál es el objeto de su actividad, qué procedimiento debe seguir y qué forma debe utilizar. Cuando hablo de forma, parecería simple, porque siempre la forma es escrita, pero se puede dar la situación inversa, que excepcionalmente se habilite al órgano administrativo a actuar de una manera que no sea solo por escrito, que pueda ser por signos y señales, por ejemplo. Como por ejemplo cuando se pone una señal de tránsito. Eso se llama regulación directa. En mi caso, mi competencia es ser docente de derecho. El objeto es dar clases. El procedimiento es a través del dictado de clases, de manera presencial o de manera virtual, semanalmente. Y la forma, ¿cuál es? Que los exámenes sean escritos o orales, pero que el acta en el cual yo vuelque el resultado final de la cursada sea por escrito. Ese los puse en un ejemplo concreto. ¿Esto quedó en claro? Sí, sí. Esta es fácil. Un poco más compleja es la regulación inversa o la regulación indirecta. Lo llamo regulación indirecta. Porque la regulación indirecta hace referencia no a normas que
directa y específicamente le indican al órgano lo que debe hacer, sino que la regulación indirecta se origina. Denme un segundito, denme un segundo, un minutito.
Perdón que volví, perdón que volví. Bueno, regulación indirecta o regulación inversa. Cuando la administración pública actúa al órgano, hay una norma que le indica para qué es competente, cuál es el objeto de su actividad, qué procedimiento debe seguir y cuál es la forma. Pero esa norma específica, o este conjunto de normas específicas, no está aislada del resto. Esperen que corte el WhatsApp web porque me están volviendo loco con mensajes. No está aislada del resto del ordenamiento. Vamos a un caso de la realidad. En este momento está siendo juzgada la Presidenta de la Nación por una serie de situaciones que tienen que ver con la obra pública. Me corro del caso puntual de ella. Además de ella, están juzgados el exministro Julio De Vido, José López, que era el secretario de Obras Públicas, etc. La norma directa le decía al secretario de Obras Públicas cómo debía actuar. Es decir, para qué era competente, cuándo debía pagar la obra, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿por qué están siendo juzgados? Les pregunto yo a ustedes. ¿Puede ser fraude en la administración pública? ¿Y de dónde saldría esto? ¿Fondos del Estado? No, en términos normativos. ¿Qué se les achaca? ¿La comisión de qué? ¿Qué se está investigando? ¿Si cometieron qué? Corrupción. ¿Cómo? Corrupción. Estamos en el mundo del derecho. ¿Qué podrían haber cometido? ¿Cuál es la palabra técnica? Un delito. Un delito. ¿Y los delitos dónde están establecidos? En la Constitución. No. En En el las Código leyes. Penal. En el Código Penal. Exactamente. En el Código Penal. Ahí tenemos un caso de regulación indirecta. Cuando José López asumió en el cargo de secretario de, no sé, me acuerdo bien de lo que era, pero era secretario de Obras Públicas. Esperen que ya lo chequeo, vamos, para no decir. Vamos. José. Secretario de Obras Públicas. Él tenía competencia para llevar a cabo obras públicas. Es decir, el objeto de su actividad sería dirigir las licitaciones públicas, que tenían que hacerse por expedientes administrativos, etcétera, etcétera, etcétera. No hay ninguna norma administrativa que le diga o que le hubiera dicho que no debía cometer delitos. ¿Por qué? Porque no es necesario. ¿Dónde está esa norma? En la que no puede realizar fraude, cohecho, beneficiar a los amigos y todos los delitos que se prevé respecto de un funcionario público. ¿Dónde está?
¿En la norma, profe? Sí, pero ¿en cuál? ¿En cuál norma está eso que estoy explicando del ejemplo? Queda también en el Código Penal. En el Código Penal. Entonces, lo que yo les quiero demostrar a través del ejemplo es esto. El órgano administrativo cuando actúa, no actúa solamente en base a normas que directamente le dicen lo que tiene que hacer. También actúa tomando en consideración el resto del ordenamiento normativo del país. Por ejemplo, el Código Penal. ¿Logran entender esto? El Código Civil también incide en la actividad de la administración pública, cuando define, por ejemplo, que es un acto nulo, un acto anulable, nulo y anulable no existe más, cuando define que es una nulidad absoluta, cuando define que es una nulidad relativa, cuando indica quién es mayor de edad, quién es menor de edad. ¿Logran entender dónde voy por el punto? O sea que lo indirecto sería por el Código Penal. Por todas las normas que existen en el ordenamiento jurídico del país que indirectamente regulan también la actividad de la administración. El ejemplo más simple es el del Código Penal. Yo tengo competencia para dar clases. En ningún lugar de la reglamentación que me indica cómo debo actuar, me van a decir que no les puedo cobrar por aprobarlos. ¿De dónde surge eso? El Código Penal, que dice que los funcionarios públicos no podemos cobrar por coimas. ¿Logran entender? ¿O es el horario que los tiene medio dispersos? Hasta ahora tengo 3 alumnos, el resto brilla por su ausencia. Y disculpen que ya me esté empezando a enojar, porque esto es materia del examen. Y si no hacen fácil esto, ¿qué quiere que les diga? No se pone, o sea... ¿Entienden lo que quiero decir? La ley la ley administrativa no va a decir quién es mayor de edad. Lo va a decir el ordenamiento civil. Es decir, todo el resto del ordenamiento jurídico del país también incide en la actuación del órgano administrativo, en la medida de que esa normativa resulte, por alguna circunstancia, aplicable. El caso del funcionario público que comete un delito es fácil. ¿Por qué? Porque la ley te dice, sos jefe de compras, tenés la actividad de comprar, tenés la actividad de realizar las compras a través de contratación directa o concurso privado de precios o licitación pública, de acuerdo al monto que tengas que gastar. Tenés que realizarlo a través de estos procedimientos y lo tenés que hacer en un contrato que se celebrará por escrito. En ningún lugar de esa norma vas a encontrar, no podés ser coimero, para decirlo de alguna manera poco elegante. ¿Dónde lo vas a encontrar eso? En el Código Penal. A mí ninguna norma me dice directamente que cuando doy clases no le puedo poner menos nota a las mujeres porque son mujeres. ¿Dónde lo dice eso? La ley que indica que no puede existir ninguna forma de discriminación basada en situaciones de sexo, religión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Entienden eso? Ahora, con el ejemplo,
Sí, Sí, profe. profe. Sí. Es decir, que cuando analicen lo que hace un funcionario público, no lo analicen solamente desde lo que tenía permitido hacer como funcionario, sino analicen todo el resto de las normas emanadas del Estado que también pueden llegar a incidir indirectamente en su actividad. Piensen cuando un funcionario público comete establece una de esas declaraciones medio poco felices e inmediatamente lo denuncian al INADI por discriminación. Eso es un caso de regulación indirecta. Es decir, el funcionario actúa en base a la competencia que tiene. Pero si en el ejercicio de su competencia realiza actos que están penados por otras normas que inciden indirectamente en su accionar, también les va a ser aplicable esa normativa. ¿Esto quedó en claro? Sí, profe. Gracias. Y por último está la regulación residual. ¿Qué es la regulación residual? Es la que proviene de la Constitución Nacional, no tanto en cuanto a la letra, a lo que está expresamente escrito, sino que proviene de los principios constitucionales que surgen de su texto. Es decir, estamos hablando de que cuando se analiza la letra de la Constitución, se pueden deducir ciertos principios que de alguna manera explican ese texto de una manera más completa. Por ejemplo, cuando se habla del derecho de defensa. Eso es un principio constitucional. Del artículo 19 que dice nadie puede ser juzgado sin un juez, etcétera, etcétera, se deduce un principio más amplio que es el derecho de defensa. Derecho de defensa que es, se los paso en limpio, siempre que soy acusado de algo, yo tengo derecho a defenderme frente a un juez imparcial. Eso es un principio de derecho penal sobre el cual se ha escrito mucho y hay mucha jurisprudencia. Me viene bien como ejemplo porque supongamos que una norma administrativa que directamente regula un procedimiento no hubiera tenido previsto el derecho de defensa, la Constitución Nacional siempre opera como regulación residual cuando se trata de proteger derechos. Entonces, también la Constitución Nacional va a ser un marco normativo que no podemos dejar de tener en cuenta en el marco de la actuación reglada de la administración. Entonces, cuando el órgano administrativo actúa, lo va a hacer en base a una norma que directa y específicamente le va a predeterminar competencia, objeto, procedimiento y forma. A la vez, va a actuar teniendo en consideración de que existen otras normas que indirectamente se pueden referir a su accionar a través de la tipificación de delitos o a través de... Y finalmente, también van a existir normas. Va a existir una norma que es la Constitución Nacional que podría llegar a incidir en su actuación en la medida en que estén en juego derechos constitucionales. Entonces, recuerden, cuando la administración pública o los órganos que ejercen función administrativa, para hablar con propiedad, realizan estos actos, estos hechos, estos contratos, estos actos de carácter general, estos actos administrativos de carácter específico, lo hacen porque hay normas que
directamente le indican para qué son competentes, cuál es el objeto de su actividad, qué procedimiento deben seguir y qué forma deben utilizar para emanar esa actividad. Pero también su actuación está, de alguna manera, regulada por el resto de las normas del ordenamiento jurídico que podrían tener incidencia sobre su actuación, y finalmente, sin dejar de tener en cuenta que, por sobre todo el ordenamiento jurídico, la Constitución Nacional contiene una serie de principios tuitivos o protectorios que indican qué derechos no pueden dejar de ser tenidos en cuenta. Nos tomamos 10 minutos y vemos discrecionalidad. Bueno, dale.
Bueno, volví, para que no me extrañen tanto. Ay, nunca hice la denuncia. Me olvidé. Yo, ¿sabes lo que? Volví. Ahora, frente al mundo de la regulación, la contracara es el mundo de la discrecionalidad. Cuando uno habla de discrecionalidad en el lenguaje coloquial, no en el lenguaje jurídico, ¿qué se les viene a la cabeza? Si yo digo que alguien tiene discrecionalidad o toma una decisión discrecional. Que no lo cuenta, ¿Cómo? que no lo cuenta, que es secreto. ¿Qué es secreto? Ok. ¿El resto? Como que lo toma como con una pinza muy, muy serio. Como que lo toma como una pinza muy serio. A ver, pásamelo en limpio porque no me quede claro. Claro, y ponele, no sé, em, ejemplo femenino, lo puedo llevar a que, no sé, eh, me mancho y le pregunto a una amiga que me mire, que sea discreta, para ver si me manché o no. Ok. Ustedes usan discrecional en un sentido de discreción, que sea discreto. Claro, Todos piensan lo mismo. Sí, Bueno, sí, ¿No sería el margen de libertad, profe, como dijo él? bueno, a eso es a lo que voy. En el mundo del derecho, discrecional no tiene nada que ver con discreto. Nada que ver. Son palabras parecidas, pero no tienen absolutamente nada que ver. Algo es discrecional cuando quien lo realiza o lo puede realizar está sujeto a su discreción, es decir, a un margen de libertad. Una decisión discrecional es una decisión en la cual el que la emite tiene libertad para tomarla de acuerdo a lo que mejor le parezca. Por eso es como dijo Belén, no tiene que ver con, no tiene que ver con esto de si es secreto, no es secreto, no, eso es discreto.
Eso es discreción en el sentido de secreto. Yo cuando hablo de discrecionalidad, hablo de margen de libertad. Es decir, a veces la discrecionalidad inclusive ha sido confundida con arbitrariedad, siendo que la arbitrariedad es un mal uso de la discrecionalidad. ¿Me logran entender para dónde voy? Ok. El órgano administrativo siempre tiene regulado de manera directa lo que ya vimos. ¿Para qué es competente? ¿Cuál es el objeto de su actividad? ¿Qué procedimientos debe seguir para realizar esas actividades? ¿Y en qué forma debe instrumentarlas? Pero la norma nunca, nunca, nunca puede prever todo lo que puede llegar a suceder. Entonces, siempre se habilita al órgano administrativo a que conserve cierta discrecionalidad, es decir, cierto margen de libertad, para elegir la mejor opción posible, porque ¿cuál es el fin de la actividad de todo órgano administrativo? Pregunto a ustedes, ¿eh? Como dijo, profe, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el fin que tiene todo órgano administrativo cuando actúa? O cuando Regular. realiza... ¿Cómo? Regular. No, ese es el medio que utiliza. En realidad no regula, actúa. La regulación le indica cómo debe actuar. ¿Cuál es el fin de todo órgano administrativo? O el fin de su actividad. El fin, el objetivo de su actividad. ¿Vendría a ser para qué sirve? Más o menos. Estoy en una mezcla de, pues creo que se me confundieron los conceptos. Podría ser que sea para garantizar, no, eso era el Estado. Eh, para establecer algún tipo de orden. Establecer un orden es uno de los fines. Por eso tenemos la policía de represión. El órgano de universidad, necesidad educativa. El órgano hospital, necesidad de salud. El órgano tránsito, para que haya seguridad vial. Y así en adelante. Ahora, como el fin de la actividad estatal es satisfacer necesidades, ¿cuál es la mejor manera de satisfacer una necesidad? Es una pregunta capciosa, porque ¿cómo se preserva la salud en el año 2019? ¿Es lo mismo de lo que pasó en el año 2020? No, No. porque 20 tuvimos la pandemia. Antes, o sea, en la historia de lo que yo he vivido, el año 2020 fue un año único. En un momento el mundo se paró. Y hablo literalmente el mundo. ¿Por qué? Porque estábamos ante ante un virus extremadamente contagioso, letal, que producía la muerte de personas sanas. ¿Cuál era la mejor manera de evitar que la gente se muriera? No se sabía. Entonces, el hecho de, por ejemplo, que existiera una, ¿cómo es?
una cuarentena estricta fue una posibilidad. ¿Se aplicó en todos los países? ¿En No, no todos? en ¿Todos todos. están seguros? En Estados Unidos creo que no. En Estados Unidos no se aplicó, en Suecia no se aplicó, Brasil. en Brasil no se aplicó. Es decir, ¿cuál es la mejor manera de enfrentar una crisis sanitaria de estas características? En definitiva, yo siempre me río no me río porque no me causa gracia nada, me tomo con cierta ironía el comentario de nuestro presidente cuando dijo no quiero tener las mismas cantidades de muertos que Suecia. Claro, Suecia tuvo 40.000 nada más, acá hubo muchos más. Ellos apostaron a otra solución que era la inmunidad de rebaño. Si fue buena o mala, si fue mejor o peor, no lo sé. Suecia es otro país, con otras características, con otro sistema de salud, con otra riqueza y con otros niveles de pobreza. Entonces no sé si fue bueno o malo, pero a lo que voy es que el presidente tuvo la discrecionalidad para ordenar una cuarentena estricta. Si buena o mala, eso después la historia lo juzgará, pero tuvo esa discrecionalidad. Es decir, él tenía que resolver algo de manera urgente. La norma nunca le hubiera podido decir, frente a una pandemia de niveles catastróficos y mundiales, usted debe hacer esto. ¿Por qué? Porque la norma nunca puede prever lo que va a pasar en el futuro con un 100% de efectividad. ¿Me entienden? No puede hacer futurología. Por eso es que el órgano administrativo siempre conserva un margen de discrecionalidad para, ante una situación entre varias soluciones posibles, elegir la mejor opción. Vamos a un ejemplo. Nos presentamos Guillermo, Juan Pablo y Melanie y yo a un concurso de antecedentes por un proyecto educativo en el cual hay un solo ganador. La regla directa que va a decir cómo es el procedimiento, ante quién nos tenemos que presentar, cómo se va a llevar a cabo la oposición de antecedentes para ver quién es el que da el mejor examen. La regla indirecta va a decir que no nos pueden pedir plata en concepto de coima para que me favorezcan en el resultado, etc. Ahora, ¿quién es el mejor? ¿Quién dio el mejor examen? Eso está sujeto a la discrecionalidad del jurado. ¿Entienden? Hay una parte de la administración pública donde tomar decisiones se atribuye al órgano que tiene que decidir. ¿Por qué? Porque la norma te va a decir, elijan al mejor proyecto. Ahora, ¿cuál fue el mejor proyecto? Intervienen situaciones subjetivas de los que juzgan, donde uno trata de ser lo más justo posible. Pero ¿qué es lo justo? ¿Qué es lo mejor? ¿Qué era lo mejor para evitar el contagio por COVID-19? ¿La cuarentena estricta o apelar a la inmunidad de rebaño? ¿Qué era mejor? ¿Paralizar la economía o que la gente no se enfermara? No hay una respuesta unívoca. Todos los países del mundo dieron respuestas distintas, algunas más similares a la Argentina y otras más similares, por ejemplo, lo que hizo Brasil. Es lo mismo la cuarentena estricta en la ciudad de Buenos Aires que en Montehermoso, donde se entra en la ciudad por una sola ruta y se puede controlar el acceso.
Es lo mismo estar en cuarentena estricta en un pueblo donde no entra ni sale gente, ¿entienden? O sea, la discrecionalidad lo que hace es atribuir un margen de libertad al órgano administrativo para que de entre las posibles soluciones que tenga que dar, opte por la que considere mejor. ¿Y qué es lo mejor? Tiene que ver con algo subjetivo del funcionario que está ejerciendo esa función administrativa. Por eso, la discrecionalidad se asocia no tanto con lo secreto en el mundo del derecho administrativo, sino que se asocia con el margen de libertad que conserva el funcionario administrativo para, cuando resuelve algo, dar una resolución que sea la más eficiente, la más satisfactoria, la más eficaz. ¿Esto lo entendieron? Sí, Mayra profe. me dijo que sí, el resto... Juan José lo veo así como duro, Sí, no, profe. no mueve ni la ceja, ahora sonrió. Y Evelyn dijo que sí. Claro, el tema es que, como la discrecionalidad hace referencia a un mayor margen de libertad, el límite de la regulación está dado por la propia norma, por la propia regla. Entonces es fácil. Si yo tengo competencia para dar la clase de Derecho 3, queda en claro de que no puedo dar la clase de, no puedo aparecer en un acta de costos y ponerles un 10, por más que les gustara o gustase. No, solamente los puedo calificar para aquello que soy competente. Ahora, es más difícil el límite a la discrecionalidad, porque yo, por ejemplo, ¿dónde aplico la discrecionalidad? Cuando le presto más atención a un tema que a otro, cuando, por ejemplo, ustedes pueden pensar que los exámenes que dieron son similares y a uno le pongo un 8 y a otro le pongo un 9, o a uno le pongo un 7 y a uno le pongo un 9, o frente a un oral ustedes dicen, no, pero yo dije lo mismo y a mí me puso menos nota. O sea, yo conservo ese margen de libertad. Pero esa libertad tiene límites, esa discrecionalidad tiene límites, porque si no, la discrecionalidad se podría transformar en arbitrariedad, es decir, en un uso ilegítimo de ese margen de libertad. Los límites a la discrecionalidad son 3. El uso de la discrecionalidad debe ser razonable, sin desviación de poder y con buena fe. Vamos al primero, que tiene que ver con la razonabilidad. ¿Cuándo algo les parece que es razonable? Cuando es entendible. Porque es entendible. Y porque puedo llegar a una lógica que sea clara Esta y es la concisa. palabra, lógica. Pero hay una lógica, ya te explico entre qué. Entre el fin que busco y el medio que utilizo. Por ejemplo, no sé, decime alguna macana que te hayas mandado de chica y una penitencia que te hayan puesto. Sea contable, Eh, obviamente. Yo de chica no comía y o sea, la penitencia que me hacían era llevarme al médico y el médico me dijera que me iban a poner una inyección y después como obligarme a comer. Que para mí eso era un re castigo. Pues comía Ok. solamente papas fritas. Ah, qué sano lo tuyo. Sí. Papas fritas y tomate, a escondidas los tomates. Bueno, el tomate por lo menos, te remo el tomate, era un poco más sano, pero ¿nunca les pasó eso de que se mandaron una macana y les dijeron, y ahora vas a estar 2 meses sin celular? 2 meses.
No se lo cree nadie. O, como yo siempre pongo el mismo ejemplo todos los años, eliminemos la deserción escolar. O sea, está bueno eliminar la deserción escolar, ¿no les parece? Pero el medio que utilizo es matar a todos los niños. No, No hay profe, qué niños, agresivo, qué violento. no hay niños, no hay niños, no hay deserción escolar. Lo dijo Herodes. Herodes en la Biblia, ante la duda, mandó a matar todos los niños. Por eso el Día de los Santos Inocentes, el 28 de diciembre. Más allá del chiste. Esto es como si dijera, eliminemos la rabia y matemos todos los perros y gatos de la tierra. O sea, una ridiculez. O es como cuando te dicen, no sé, llegaste tarde, saliste a bailar y llegaste tarde y te dicen, bueno, ahora por 6 meses no salís ni a la vereda. A los 15 días ya te olvidaste porque estás preso. O sea, entienden eso, hay una desproporción entre el fin que busco, que normalmente es bueno, y el medio que utilizo. Por eso es repudiable en la educación la violencia física. ¿Por qué? Piensen en las escuelas del siglo XIX. ¿Qué se hacía cuando un alumno no prestaba atención? Se le pega con la regla o se ponía en rodilla contra poroto. Sí, lo fajaban. A ver, la regla, el puntero, de rodilla arriba de grano de maíz, lo que quieran. A ver, ¿es razonable? No sé si no es razonable, chicos, a esta altura del partido. No, no es porque- razonable. Ahora nos pasamos para otro lado. No, no es razonable. Más allá del chiste, no es razonable. No, porque piensen en una persona que tuviera dificultades de aprendizaje. Que no fuera detectable. Piensen en una persona con dislexia. O con discalculalia, que es lo mismo que la dislexia, pero se me mezclan los números, no puedo hacer operaciones aritméticas. La solución para una persona disléxica no es fajarla, es entender que tiene un problema y tratar de educarlo con un sistema específico. Ahí entra la buena discrecionalidad, decir, bueno, con este alumno, en vez de seguir el método tradicional, voy a tener que seguir un método especial porque tiene una situación especial. Pero si yo digo, frente al que no presta atención, a ver, porque yo puedo tener un alumno rebelde, digo, bueno, lo voy a amansar, ok, criterio del siglo XIX, pero no estamos frente a esa situación. ¿Me entienden a dónde quiero llegar? Quiero llegar a eso de que el método, el medio que yo tengo que utilizar, tiene que ser proporcionado al fin, y esa proporción, cuando afecta la regla de la lógica, que es lo que dijo Evelyn, más que discrecionalidad, se transforma en arbitrariedad, en algo malo. Yo tengo que tener libertad para buscar, de entre todas las opciones posibles, la mejor. Y la mejor, si termina siendo arbitraria, entonces no es la mejor. Entonces esto no es un buen uso de la discrecionalidad. Por eso es que tiene que haber una proporción entre el medio utilizado y el fin buscado. El segundo supuesto donde la discrecionalidad tiene un límite es que tiene que esa decisión basarse en hechos reales. Es como si yo esto es como declarar culpable a alguien inocente. ¿Por qué es malo culpar a alguien inocente? Más allá de que porque es injusto, pero ¿o por qué es injusto? Y porque estaría pagando una pena que no le corresponde. ¿Por qué no le corresponde? Y si es inocente, porque no lo hizo. Porque están aplicando una sanción en base a un hecho que no aconteció. A ver,
sí aconteció. Vamos a un ejemplo. El señor X aparece asesinado. Es culpado su hijo. Y es condenado. Aconteció el hecho del asesinato, pero no que el hijo lo asesinó. Entonces, no está el antecedente fáctico que justifique esa sanción. Es como si yo, a ver, estamos haciendo un escrito, el examen escrito, y Mayra, vos le estás pidiendo a tu compañero de al lado si te presta una lapicera, y yo te saco la hoja y te pongo un 0 diciéndote te estabas copiando. Yo tengo la discrecionalidad para castigar, o para castigar suena horrible, para sancionar, para hablar un poco más amable, a quien se copia en un examen. Pero en ese caso, ¿esa discrecionalidad está bien usada en tu caso? Y no, porque no me estaba copiando, no estaba cometiendo el hecho. Exactamente, no había existido el antecedente fáctico, el antecedente de hecho que justificaba mi respuesta. Vos no te estabas copiando. Entonces, para que haya un buen uso de la discrecionalidad, tiene que existir un antecedente fáctico que lo justifique. Es decir, ¿por qué el confinamiento estricto en la Argentina devino irrazonable? Y la gente no lo empezó a respetar. Profe, yo no escuché bien porque se cortó justo cuando estaba hablando. ¿Por qué en el mes de abril del año 2020 todos respetábamos a rajatabla la cuarentena, pero en diciembre del 2020 no la respetábamos? Yo creo que era por el miedo a lo desconocido, o sea, no sabíamos cómo realmente funcionaba esa enfermedad, si era como decían o no, pero ante la duda nos quedábamos todos encerrados. ¿Pero por qué lo dejamos de hacer en diciembre? Porque nos cansamos. ¿Nos cansamos de qué? Y de estar encerrado Yo creo que o sea, como que explotó más, como diciendo, bueno, ya está, se terminó, entre comillas, la cuarentena, cuando pasó lo de Maradona, que fue algo muy injusto, porque a mí me tocó enterrar a mi tía y no podía velatorio, o a mi mejor amiga, pero a Maradona se hizo un festival, digamos. Ahí es donde entra el juego lo del antecedente fáctico. Y ahí entra en juego lo del tema de la irrazonabilidad. Porque vos entendiste cómo es razonable que yo no pueda enterrar a mis muertos, pero es razonable que se haga un espectáculo público y que a ese sí se pueda. ¿Entienden? Entonces, la libertad que tiene la autoridad, que tiene el órgano administrativo para buscar la mejor solución, debe ser razonable. Es decir, tiene que haber una proporción que en abril era lógico que fuera estricta, pero en diciembre no. Y además, por los mismos antecedentes fácticos, voy a decir cómo, ante determinados hechos me aplican esta solución, por ejemplo, no puedo enterrar a un familiar, pero si esa persona es Maradona, resulta que yo sí puedo ir a un festival público donde se le rinde homenaje, donde todo el mundo se pueda contagiar. Y la gente empezó a desobedecer, ¿por qué? Porque entendía que era irrazonable. No sé si el ejemplo que doy es el mejor desde el punto de vista jurídico, pero sí me parece bueno desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista ejemplificativo de cómo tiene que haber una lógica entre lo que yo busco y la receta que aplico. Entre los hechos que justifican mi accionar, que deben existir. Porque si verdaderamente ya estamos ante una variante del coronavirus que no es mortal, como lo era al principio, donde la gente se moría, no corresponde aplicar la misma solución de un confinamiento estricto.
porque la situación de hecho cambió. A eso es a lo que voy con razonabilidad. ¿Más o menos le quedó en claro? Hola, acá. Sí, profe, Señales. se te entrecorta. Sí, no tengo buena señal. Eso puede ser que sea por eso. A mí me aparece señal en él. Otro límite a la discrecionalidad se llama que no existe desviación de poder. La desviación de poder se da en dos supuestos. Cuando yo busco un fin personal o cuando busco un fin distinto al de la norma. Se presentan a un concurso Evelyn, Guillermo, Juan Pablo y Melanie, pero como Melanie nadie sabe que es mi ahijada, yo la voy a elegir a ella, no porque sea la mejor, sino porque tengo un interés de que ella consiga trabajo porque es mi ahijada. O por el contrario, hay 3 cargos y lo voy a excluir a Guillermo porque me cae mal. Tengo un fin encubierto. Y otro supuesto es cuando utilizo mi discrecionalidad para buscar un fin distinto al de la norma. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando me aplican multas carísimas, que lo que buscan no es que yo deje de pasar el semáforo en rojo, sino que lo que buscan es recaudar plata. En el caso del semáforo en rojo es justo que me apliquen una multa cara. Ahora, cuando voy por la ruta y me ponen 120, 100, 80, 60, 40, todo en un margen de 100 metros, que no llego ni a leer los mensajes, los avisos de tránsito, ¿qué es lo que estoy buscando? ¿Estoy buscando que la gente ande a menor velocidad? Lo que busco es que cometan infracciones para recaudar plata. Y Y último recaudar plata. supuesto, claro, va, sin palabras. Y último supuesto es la buena fe. La buena fe indica que uno debe conducir el accionar de la comunidad de manera honesta. Esto es como si yo les dijera, se los pongo en contrario a lo que sería mala fe. Yo que les dije, chicos, para el parcial, la clase 4 y 5, clasificación de la función administrativa y órganos del Estado, desde principio a fin, entra todo y con detenimiento y a desarrollar. Y funciones del Estado es importante porque tienen que entender lo que es el ejercicio de la función administrativa. Ahora, respecto a qué es el Estado y todo esto, bueno, es una clase introductoria. Y resulta que me descuelgo tomándole cosas que Se corta, profe, no se sencillo escucha nada. porque a eso no les tomo nada. Eso diría que es mala fe. Profe, se te Tengo conexión entrecortó, ¿podrías inestable. repetir? Vamos de vuelta. Les hago la lista de los temas que voy a tomar y resulta que después, el día del parcial, me descuelgo con algo que nada que ver. Más que mala fe, podría decir una expresión con mala otra cosa, que se aplica bastante similar del lenguaje coloquial, bastante vulgar. La buena fe indica que cuando el órgano administrativo conserva ese margen de libertad para aplicar la mejor solución posible, debe hacerlo guiando al administrado para que pueda cumplir con lo que a él le toca. Si yo esa discrecionalidad la uso con malas intenciones, la mala fe es un límite a esa libertad y la puede tornar en una actuación inválida. ¿Cuál es el problema? Que la desviación del poder y la desviación de poder y la mala fe son difíciles de probar, porque hay que probar las malas intenciones del funcionario que actúa. La razonabilidad o irrazonabilidad es más fácil porque la desproporción surge de la propia actuación y del antecedente. Con esto doy por terminado el capítulo lo que era la clase 4 en su momento, ahora ya no me acuerdo ni qué clase es, y la clase que viene les pido por favor y encarecidamente que veamos órganos del Estado.
Jueves 20 es el parcial, yo voy a estar de viaje, el parcial es escrito, alguna pregunta técnica, alguna pregunta a desarrollar, y cuando hablo de desarrollar no es 10 renglones, es desarrollar, es explicar mucho. Entonces, vayan estudiando, vayan previendo, y ya les digo, el 20 es el parcial. Mientras tanto, entre la última clase del primer parcial y el parcial, veremos temas de lo que es el segundo parcial. Nos vemos la clase que viene, chicos. Me tengo que ir ¿El corriendo a hacer unos parcial va a trámites. ser en la universidad, profe? ¿O Sí, por sí, aula es, virtual? no, es presencial. El parcial es presencial, porque es escrito. Si tomo Ok. múltiple choice, me van a recordar con poco cariño. Así que mejor vamos al tradicional. Pero practiquen explicar que poco no significa poder de síntesis, a veces significa desconocimiento. Así que estudien. Nos vemos, chicos. Chao, profe, gracias. Chao, Chao, chao. profe, gracias.